Antes de comenzar, quiero pedirte que si te ha pasado algo aterrador, lo dejes en los comentarios. Antes de seguir, no te olvides de suscribirte. Debí haber seguido mi instinto. 5 de noviembre de 2022. Supongo que nunca voy a olvidar esa fecha, ni a poder disociarla de este evento. Acababa de terminar mis cursos del año y el verano estaba a la vuelta de la esquina, así que era momento de reencontrarme con algunos amigos. En esta ocasión en particular, era con Nathan. Su nombre real ha sido cambiado por razones de anonimato. Nathan era mi mejor amigo en ese momento. A veces pasábamos meses sin vernos, pero cuando quedábamos, siempre hacíamos lo mismo: comprar algunos snacks, ponernos al día tomando café antes del atardecer y luego caminar por la ciudad hasta que daban más o menos las 9 de la noche y dábamos el día por terminado. Lo de siempre. Pero esta vez, nada se sentía normal. Desde el momento en que lo vi, sentí que algo se me hundió en el estómago. No era él en sí, nos llevábamos bien, pero algo en la idea de salir ese día se sentía mal. Apenas lo saludé con un apretón de manos y fuimos a nuestro lugar habitual para tomar café. Llegamos y todo siguió el guión de siempre, así que traté de sacudirme esa sensación pensando que solo estaba nervioso por no haberlo visto en mucho tiempo. Eso fue hasta que Nathan mencionó que sentía que todo a nuestro alrededor estaba raro. Otro nudo en el estómago. Traté de mantener la calma, sin sonar paranoico, pero no pude evitarlo. ¿Tú también lo sientes?, le pregunté. Él asintió. Dijo que no podía explicar qué estaba mal exactamente, pero sentía que el entorno era extraño, casi hostil, incluso cuando no había nada que temer. ¿Era una paranoia compartida? ¿El cansancio de fin de año? No lo sabíamos, pero sí sabíamos que era la primera vez que sentíamos algo así. Terminamos el café y pensé que quizás salir a caminar no era la mejor idea, que tal vez deberíamos dar por terminado el día y volver a casa mientras aún había luz. En ese momento mi papá me llamó y me pidió que averiguara el precio de un teléfono que estaba pensando comprar, así que mientras íbamos a la tienda yo pensaba, ok, pregunto esto y luego cada uno se va a su casa. Pero no. Por alguna razón, incluso después de lo que habíamos sentido, decidimos hacer nuestra caminata larga hasta que oscureciera. Esa fue mi última oportunidad de dar marcha atrás antes de que todo se fuera al demonio. Solíamos caminar por un bulevar que no era una zona peligrosa. En un fin de semana normal solía estar lleno de adolescentes y jóvenes adultos sentados en la franja de césped del medio, bebiendo o fumando, escuchando música. Era sábado, 8:30 de la noche, y estaba completamente vacío. Me gusta pensar que esa fue mi última advertencia. Al pasar una esquina, noté a otros 2 chicos que venían desde allí mientras cruzábamos la calle y seguíamos caminando de frente. Miré por encima del hombro y vi que estaban detrás de nosotros. Tendrían más o menos nuestra edad, quizá un poco más. Normalmente algo así no activa mis alarmas, pero estos 2 lo hicieron con muy poco. Primero, no estaban hablando entre ellos, iban completamente en silencio. Segundo, su ritmo era extraño, no intentaban adelantarnos, pero tampoco se quedaban muy atrás. Mantenían la distancia justa. Estábamos completamente solos en esa calle, solo los 4. Al acercarnos al final del bulevar, que baja hacia un parque grande, le advertí a Nathan. Oye, esos 2 de atrás, puede que estén tramando algo. Nathan miró por encima del hombro y luego a mí. ¿Cruzamos la calle? Solo para estar seguros. Asentí y lo hicimos. Cruzamos el césped del medio hacia el otro lado y seguimos caminando. Y fue entonces cuando lo vi. Cuando mi corazón, mi estómago y cada órgano de mi cuerpo lo supieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Los tipos del otro lado aceleraron el paso. Uno de ellos sacó algo de una riñonera que llevaba en el pecho y se adelantó a su compañero, socio, lo que fuera. Antes de que pudiera reaccionar, cruzó la calle, se plantó frente a nosotros y dijo: chicos, manténganse callados o les disparamos a los 2. Mientras tanto, el otro se acercó también. Mi visión se volvió borrosa. Ya no podía distinguir sus caras. Solo veía que estaban frente a nosotros, amenazándonos de muerte y aparentemente armados. Me quedé congelado. Toda mi vida pasó literalmente frente a mis ojos, mis padres, mi novia, el perro que acabábamos de rescatar y que me hacía feliz cada vez que llegaba a casa. Pensé, ¿cuál fue lo último que les dije, convencido de que probablemente no los volvería a ver?
En pánico, le di mi teléfono a uno de ellos y levanté las manos. Pero Nathan logró reaccionar y salió corriendo, mientras yo me quedé ahí, paralizado, con esos imbéciles amenazándonos y gritándole que volviera. No fue hasta que él gritó, «¡Corre!», que reaccioné yo también y corrí hacia él. Tropecé a los pocos metros de haber empezado. «Dispárale, dispárale». Escuché detrás de mí. Pensé, ya está, así es como me muero. Saqué fuerzas de donde no tenía, me levanté y seguí corriendo, esperando escuchar un disparo en cualquier momento, pero nunca sonó. Corrimos todo el camino de regreso. Por fin pude volver a hablar, pero lo único que me salía era gritar, «Ayúdennos, por favor, ayuda», con todas mis fuerzas. Corrimos varias cuadras hasta que nos detuvimos por puro agotamiento. Nathan había perdido sus lentes en el bulevar y quería volver porque no ve nada sin ellos y aquí sacar unos nuevos es carísimo. Yo me negué, le dije que nos quedáramos ahí y esperáramos ayuda o a la policía. Pero al final me convenció y regresamos con cuidado al lugar donde nuestras vidas cambiaron para siempre. Por suerte, encontró los lentes y esos dos hijos de puta ya se habían ido. No digo que haya ocurrido nada sobrenatural, pero siento que todo lo que pasó antes de ese momento horrible fue algún tipo de advertencia que intentaba detenernos. De hecho, cuando todo se calmó, la gente empezó a aparecer en el bulevar, el mismo tipo de personas que había descrito antes. Nos cruzamos con una mujer que estaba esperando a que su esposo saliera del trabajo. Al escuchar lo que nos pasó, nos ofreció llevarnos a mi casa y aceptamos. Cuando llegué, abracé a mi mamá como nunca antes y agradecí profundamente poder hacerlo. No hace falta decir que ese día me cambió para siempre. Sé que podría haber pasado en cualquier fecha, a cualquier hora y en cualquier lugar, pero el 5 de noviembre nunca volverá a ser un día normal para mí. Nathan y yo nos fuimos distanciando, no directamente por esto, pero nuestra amistad nunca volvió a ser la misma, especialmente porque yo me negaba a volver a caminar por esas zonas de noche. Nunca, jamás volveré a ignorar esa sensación, aunque tampoco quiero volver a experimentarla. Si tu instinto te dice que algo anda mal, créeme, anda mal. Gracias por el espacio y la oportunidad de contar esto, y si llegaste hasta aquí, gracias por tomarte el tiempo de leer mi experiencia. Que tengas un buen día, noche o tarde. Esto ocurrió cuando yo tenía alrededor de 11 años, así que tengan paciencia conmigo. Mis padres siempre fueron muy protectores, especialmente mi mamá. Ella era muy estricta con cosas como dormir fuera de casa o quedarme en lugares donde hubiera adultos que no conocía bien. En ese momento no lo entendía del todo y pensaba que exageraba. Después de mucho insistir, logré que me dejaran dormir en casa de mi mejor amiga, a quien llamaremos Emma. Mis padres conocían a su familia, así que finalmente aceptaron. Yo estaba emocionadísima, era la primera vez que me quedaba a dormir fuera. Esa tarde, Emma, su hermano menor Justin y yo estuvimos jugando videojuegos en la sala. En un momento noté a un hombre joven mirándonos desde la ventana. Emma me explicó que era un familiar adulto que estaba de visita por unos días. No le di mucha importancia en ese momento. Durante la cena, él se sentó cerca de mí y fue muy hablador. Me hizo varios comentarios que me parecieron extraños, aunque en ese momento no supe explicar por qué. Los adultos en la mesa parecían algo tensos, pero yo era demasiado pequeña para entenderlo. Más tarde, Emma y yo nos fuimos a su habitación, donde pasamos el tiempo grabando videos tontos y leyendo historias de miedo, hasta que nos quedamos dormidas. Me desperté de madrugada porque necesitaba ir al baño. El pasillo estaba oscuro y silencioso, lo cual ya me ponía nerviosa. Cuando regresaba, vi a alguien al final del pasillo. Era el familiar que estaba de visita. Me hizo señas para que me acercara. Me dijo algo casual sobre estar despierta tan tarde y luego me sugirió que fuera a ver algo a su habitación. No gritó ni hizo nada evidente, pero su actitud me dio una sensación muy incómoda, como si algo no estuviera bien. No supe qué responder y dudé. En ese momento, Justin salió de su cuarto y dijo que debía volver a la cama antes de que sus padres se molestaran. Eso fue suficiente para que me alejara y regresara rápidamente con Emma. Antes de cerrar la puerta, miré hacia atrás y vi al hombre parado en el pasillo, observando en silencio. No dormí bien el resto de la noche. Al día siguiente, nadie mencionó lo ocurrido. Justin evitó al familiar durante el desayuno, y yo tampoco dije nada. Nunca se lo conté a mis padres ni a mi amiga, aunque por dentro sabía que algo había sido extraño. Después de eso,
Evité volver a quedarme a dormir en esa casa mientras ese familiar estuvo allí. A veces, las señales no son claras en el momento, pero el cuerpo sabe cuando algo no está bien. Y esa sensación es algo que nunca se olvida. Después de mi segundo año de universidad, viví sola. En mi tercer año, me mudé fuera del campus a un complejo de departamentos cerrado, donde necesitabas una llave para entrar. La mayoría de los residentes eran estudiantes, aunque también vivían algunas familias. Brian era un niño que vivía ahí con su familia. Lo veía a veces cuando iba a lavar la ropa y le gustaba hablar conmigo. Ese año estaba en quinto grado. Conversaba conmigo mientras yo hacía la colada. Me contaba cosas de la escuela. Era agradable. De alguna manera me hacía recordar cuando yo estaba en quinto grado. Solía preguntarme qué estaba haciendo yo con mi vida. Generalmente le decía que estaba estudiando. Un día me pidió mi dirección de correo electrónico. Dijo que había empezado a escribir historias y que quería enviármelas. Me pareció algo inofensivo, incluso tierno. Así que le di mi correo. Empezó a enviarme pequeños relatos de terror. Había casas abandonadas, payasos asesinos y cosas así. Mientras escribo esto, acabo de recordar que fue más o menos en la época en que hubo un problema de payasos y reportes de ataques de payasos. Respeté que tuviera un pasatiempo. No siempre respondía a sus correos, pero cuando lo veía en persona siempre le comentaba algo al respecto. Luego me invitó a su graduación de primaria. Yo estaba en plena época de exámenes finales y, además, no quería perder toda una mañana de viernes. Así que en lugar de ir, le envié una tarjeta de Hallmark felicitándolo. Pensé que eso sería suficiente y amable. La siguiente vez que lo vi, no parecía nada contento. Dijo algo como que solo habría sido una hora y que me había visto pasar más tiempo con mis amigos. No supe muy bien qué responder, porque en cierto modo tenía razón. Creo que esto cruzó una línea cuando me pidió que saliera a cenar con él. Dijo, solo tú y yo. Le respondí, no creo que sea buena idea. Pero siguió insistiendo, diciendo cosas como, solo quiero conocerte mejor. Lo más extraño de todo es que hizo esto mientras su mamá estaba ahí. Ella podía escuchar toda la conversación. Pensé que iba a intervenir. No lo hizo. Se rió. Cuando tu hijo de 11 años está presionando a una estudiante universitaria para que salga con él después de que ella ya dijo que no, ese es un gran momento para que un padre intervenga y ayude a establecer límites. No me quedé mucho tiempo más en ese departamento. Tenía una sesión de verano que terminó en agosto y luego me mudé a otro lugar para el año siguiente. Empecé a mantener distancia. No quería más invitaciones de ningún tipo. Le respondía con monosílabos, evitaba el contacto visual y también bloqueé su correo electrónico. Después de mudarme, no supe nada de Brian durante algunos meses. Luego, alrededor de octubre, empecé a recibir cartas anónimas en mi nueva dirección. Abrí el primer sobre y la nota decía: es muy fácil seguirte, ¿puedes oír los pasos detrás de ti? Me dieron náuseas. Incluso ahora me incomoda recordar ese momento. Luego llegó una segunda carta que decía: sé lo que hiciste. Es curioso cómo crees que ya se terminó. Había leído suficientes historias escritas por ese niño como para reconocer su forma de escribir. Así hablaban los personajes de sus relatos. Supe al instante que él era quien enviaba esas cartas. Me sentí ridícula llamando a la policía, pero lo hice. Imagínate llamar a la policía y decirles que un niño de 11 años podría estar enviándote cartas anónimas con amenazas. La policía me dijo que no podían hacer nada porque no se había roto ninguna ley. No podían rastrear las cartas. También me dijeron que este tipo de cartas eran más comunes de lo que la gente cree y que no había pruebas concretas de que vinieran de ese niño. Incluso mencionaron que a veces estas cartas provienen de personas que el destinatario nunca ha conocido. Supongo que la policía tenía razón. No había forma de probarlo, pero sé con absoluta certeza que ese niño fue quien envió esas cartas. Nunca hubo una tercera carta. Nunca volví a saber de él. Creo que pasó a otra cosa. Tal vez encontró a otras personas en quienes pensar, ojalá gente de su propia edad. Ojalá la policía se lo hubiera tomado más en serio, pero entiendo por qué no lo hicieron. Es muy difícil investigar una situación cuando no hay pruebas.
Esto ocurrió hace unos 2 años, cuando estaba en el departamento de mi novio. En ese momento, él tenía unos 3 compañeros de piso. Todos habíamos trabajado juntos antes y éramos amigos, aunque yo vivía en los dormitorios de mi universidad. Ese día, mi novio y yo estábamos solos en la casa, él tenía el día libre y yo estaba de visita porque no tenía clases. El perro de uno de sus compañeros empezó a quejarse, claramente queriendo salir para hacer sus necesidades. Por razones que ahora no recuerdo, me ofrecía sacar al perro a dar una pequeña vuelta por el complejo. La zona donde estaba el departamento de mi novio no era la peor, pero tampoco la mejor. Aún así, me sentía lo suficientemente segura como para sacar al perro yo sola. Sobre todo porque era pleno día y porque llevaba un atuendo muy descuidado, un suéter grande, unos shorts, el pelo sin arreglar en algo que apenas parecía un moño y mis gafas grandes. Normalmente nunca llamo la atención, así que realmente no esperaba recibirla con ese look tan flojo. Mientras caminaba con el perro hacia una zona con más pasto, pasé junto a un contenedor de basura donde había un hombre parado. Lo miré brevemente y seguí con lo mío. Al pasar junto a él, dijo: «Ay, me gusta tu perro. ¿De qué raza es?». Y se acercó a acariciarlo. Si alguna vez has tenido una mascota, sabes que este tipo de interacción no es sospechosa y es bastante común. Puse una sonrisa amable y le dije: «Oh, creo que es una mezcla de Chihuahua. Es el perro de un amigo». Después de dejar de acariciar al perro, seguí caminando, pero él empezó a seguirme. Esto nunca me había pasado antes, así que entiendo si piensas que mis siguientes acciones fueron muy estúpidas. Caminó más rápido para ponerse a mi lado y siguió intentando conversar sobre perros. Yo trataba de ser educada, pero ya estaba empezando a ponerme nerviosa. Se me cayó el estómago cuando me preguntó dónde vivía. Traté de mantener la calma y actuar como si no me molestara, y respondí: «Oh, no vivo aquí. Estoy visitando a mi novio». En ese momento giré hacia el departamento de mi novio, tanto para insinuar que estaba cerca como para medir qué tan lejos había caminado. Él dijo: «Ah, estoy aquí ayudando a mi tío a mudarse. Apuesto a que a tu novio no le gustaría que yo estuviera hablando contigo». Intenté reír nerviosamente, pero me di cuenta de que necesitaba salir de esa situación lo antes posible. No quería entrar en pánico y salir corriendo, no conocía a ese hombre. No sabía si llevaba algo con lo que pudiera hacerme daño. Entonces recordé que, por suerte, tenía mi teléfono conmigo. Empecé a caminar hacia un parche de pasto para que el perro pudiera ir al baño. Antes de llegar, el hombre me dijo que me quedara un segundo. Estábamos en una parte del complejo junto a unas escaleras, el pasto estaba literalmente justo enfrente de mí, pero me quedé paralizada como una idiota. De nuevo, nunca había estado en una situación así y, al parecer, tenía las habilidades de supervivencia de un cacahuate. Se sentó en las escaleras y dijo: «Ahora tu novio no puede vernos». Lo dijo como si fuera una broma. Empezó a hablar, pero yo no podía concentrarme en lo que decía. Estaba tratando de encontrar una forma de salir de la situación sin que me hiciera daño. Tenía miedo de que, si intentaba correr o sacar mi teléfono, tratara de sujetarme o lastimarme. Pensé que lo mejor era mantenerme calmada y actuar con naturalidad. Le dije: «Oye, necesito irme. El perro realmente tiene que ir al baño y tengo que volver con mi novio». Pareció no oponerse a mi petición hasta que se levantó. Entonces dijo: «Bueno, ¿puedo darte un abrazo de despedida?». Antes de que pudiera responder, me rodeó con sus brazos y me empujó contra la pared de cemento detrás de mí. Estaba presionando su entrepierna contra mí de forma forzada y, como la idiota que era, me tensé y me quedé paralizada. Estaba aterrada, me di cuenta de lo grave que era realmente la situación. Si no intentaba escapar en ese momento, algo terrible iba a pasar. Intenté sonar más firme, pero salió un patético: «De verdad necesito ir a ver a mi novio». Por gracia de Dios, me soltó y dio un paso atrás. Solo dijo: «Lo siento». Y se despidió con la mano antes de irse caminando. Entré al área de pasto que había intentado alcanzar, temblando. En ese punto podía ver la zona del complejo donde estaba mi novio, aunque no directamente el departamento. Saqué mi teléfono, llamé a mi novio y empecé a regresar a la casa, mirando a mi alrededor y detrás de mí a cada paso. Le dije que saliera ahora mismo, que algo había pasado y que estaba asustada. Me preguntó qué había pasado, pero yo tenía miedo de ese tipo.
De nuevo, me preocupaba que tuviera algún tipo de arma. Si le decía a mi novio lo que había ocurrido, él saldría inmediatamente a golpearlo, y yo estaba aterrada de que mi novio saliera lastimado. El tipo medía más o menos lo mismo que yo, unos 1.68 metros, y mi novio mide alrededor de 1.88 metros y es corpulento, así que probablemente podría haberle ganado. Pero ese tipo parecía completamente loco. No quería correr el riesgo de que sacara algún arma. Mi novio salió corriendo hacia mí, caminó conmigo mientras el perro hacía sus necesidades y regresamos al departamento. Todo el tiempo miraba alrededor como una loca, aterrada de que ese hombre apareciera de la nada. Cuando entramos a la casa, por fin le conté todo a mi novio. Tal como había predicho, se levantó para salir a golpear al tipo. Le rogué que no lo hiciera porque tenía miedo de que se lastimara y finalmente se calmó y me consoló. Después de eso, vi a ese hombre una vez más, semanas después. Mi novio y yo íbamos hacia mi coche para hacer un mandado cuando una camioneta pasó. Allí, en el asiento del copiloto, estaba él mirándome por la ventana. Sonrió y me saludó con la mano antes de que la camioneta se fuera. Me dio una sensación horrible, me sentí enferma. Nunca lo volví a ver, pero todavía miro por encima del hombro a donde sea que vaya. Incluso si crees que es seguro caminar sola, hay personas raras ahí fuera. No importa lo que lleves puesto ni la hora del día, aún así pueden ir tras de ti. Nunca volví a caminar sola por ese complejo después de eso. Tomé decisiones terribles en esa situación que pudieron haber hecho que me lastimaran gravemente porque era joven e ingenua. Aún así, han pasado un par de años y he aprendido de esta experiencia, no volveré a ponerme en esa misma posición. Y al tipo que me siguió, me aterrorizó y fue un completo acosador. Mejor no volvamos a encontrarnos nunca.